Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, Dios, caminantes, vamos hacia ti, vamos a tu mesa. Sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Reinaremos contigo en tu morada santa, beberemos tu sangre, tu fe nos salvará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar y escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Miqueas. Pastorea a tu pueblo, Señor, con tu callado, al rebaño de tu heredad que anda solo en la espesura, en medio del bosque, que se apaciente como antes en Basán y Galaad. Como cuando saliste de Egipto, les haré ver tus prodigios. Que Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad. No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad como antaño prometiste a nuestros padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera.
has frenado el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Restáuranos, Dios, Salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿No vas a devolvernos la vida para que de tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Nos podemos sentar? Vamos a escuchar la palabra de Dios. El día de hoy volvemos a escuchar este evangelio donde se presenta María, que va en búsqueda de su hijo Jesús. Es un evangelio bastante rico, pero yo quiero compartir con ustedes hoy esta primera lectura de la profecía de Miqueas, donde nos habla sobre la misericordia de Dios, donde Dios no tiene en cuenta nuestros pecados. Porque miren, si Dios tiene un defecto, es que Él no se acuerda de nuestras faltas. Dios no tiene memoria. Y es así como vamos a titular la reflexión del Evangelio del día de hoy. Hace unos días escuchaba una reflexión del padre Ángel Espinosa de los Monteros que me gustó muchísimo. El padre Ángel es un sacerdote legionario que habla mucho sobre los matrimonios, ¿no? Seguramente alguna vez habrán visto un video. Y a mí me llegó un video que me llamó la atención, donde él nos narra cómo nacen las perlas. Nosotros sabemos que las perlas son preciosas. Y el mismo Cristo, ya en los evangelios, también nos ha dicho: no echen las perlas preciosas a los cerdos. Y yo creo, al menos yo personalmente, no sabía cómo nacían las perlas. Yo no sé si ustedes saben de dónde provienen las perlas y cómo nacen. Porque obviamente cuando nosotros pensamos en las perlas, pensamos automáticamente en esas tiendas grandes de marca lujosas, donde vemos ese collar lleno de perlas, ¿sí? O donde vemos los aretes llenos de perlas, ¿no? O también vemos esas perlas imitación, ¿sí? Pero aquí lo importante es que nosotros podemos aprender una gran reflexión de las perlas. Por ejemplo, las perlas nacen a través de un proceso del cual sufre la concha. Resulta que está la concha, pero hay como, digamos, una plaga, por decirlo así,
que va abriendo un huequito dentro de la concha y por ahí se va a infectar, se va metiendo un poquito de arena y se va infectando. Entonces, la concha lo que hace para que no se infecte, digamos, todo, va produciendo, ¿sí? Una saliva, una secreción, el molusco va soltando como una baba para proteger la concha, para proteger y que no se extienda, digamos, toda la infección por la concha. Y de esa infección nace la perla, ¿no? Es, digamos, yo cuando estaba escuchando esta reflexión quedé impresionado porque yo pensé y se me veía la imagen de las caricaturas, ¿no? Que uno iba al mar, encontraba la concha, le sacaba la perla y listo, ¿no? Y ya. Entonces, pero no, todo eso lleva también un proceso, ¿no? Y ese proceso es bonito. Fíjense cómo este virus, digamos por decirlo así, o esta infección va penetrando poco a poco. Pero la concha produce algo mucho mejor y algo que es muy valioso para cada uno de nosotros, que es la perla. Entonces, de aquí podemos sacar, digamos, una gran reflexión. ¿Cómo de esta infección, de esta cosa externa, ¿sí? La concha va respondiendo con algo mucho mejor. Y eso es lo que nosotros tenemos que meditar el día de hoy. Yo les invito a que hagamos ese examen de conciencia y nos preguntemos, ¿qué produzco yo cuando me hiere una persona? ¿Qué produzco cuando me hiere el marido? ¿Qué produzco cuando me hieren los hijos? ¿Qué produzco cuando me hiere la esposa? ¿Sí? Este ejemplo es fundamental para cada uno de nosotros porque miren, ahí está, la infección está hiriendo a la concha, le abre un hueco y le está infectando, pero la concha en vez, ¿sí?, de, digamos, de morirse o de dejarse vencer, ella misma produce algo que es muchísimo mejor y que es muy valioso. También nosotros nos tenemos que preguntar qué es lo que nosotros producimos cuando nos hiere una persona, cuando nos hiere un ser querido. Obviamente, cuando una persona nos hiere a nosotros, lo primero que produce es decepción. También produce la tristeza, ¿no? Yo creo que todos nosotros, de alguna manera, hemos también experimentado esto. Nos hemos sentido tristes o decepcionados cuando una persona, y más si es del ámbito familiar, nos traiciona. Pero aquí es donde nosotros debemos aprender de las conchas. Tenemos que aprender también a producir, ¿sí?, como este molusco, esa saliva, esa baba que va a ser, digamos, esa perla preciosa. Y miren, el mejor ejemplo lo tenemos en el mismo Cristo. Cristo, cada vez que él era ofendido, producía esa perla. Miren, cuando Cristo estaba en la cruz y estaba el ladrón, digamos, el ladrón malo, por llamarlo así, le estaba insultando, ¿no? Tú que eres Dios, ¿no? Tú que sanaste, bájate a ti mismo, ¿no? Y también de paso nos bajas a nosotros. Cristo estaba siendo herido por las palabras y los comentarios sin fundamento de esta persona, ¿no? ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Produjo, ¿sí?, la perla del silencio. No le respondió absolutamente nada. Cristo, que era una persona que se caracterizaba porque sabía responder de la manera justa y apropiada, no le respondió. Para Cristo, él quiso mejor responder con el silencio y le dio la perla del silencio. Y también tenemos la otra cara de la moneda, cuando estaba Dimas, el buen ladrón, ¿no? Y él le contesta, ¿no?, al otro, este nada mal ha hecho. Nosotros sí
nos merecemos este castigo, pero Él nada malo ha hecho. Y ahí es cuando Cristo le responde con la perla más importante, la perla del paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense cómo Cristo también va produciendo esas perlas y nosotros debemos aprender también a producir perlas y no a producir esas infecciones en nuestra vida. Hoy, en esta primera lectura, Cristo nos invita a perdonar. ¿Y qué significa aprender a perdonar? Miren, suena, digamos, como un poco chistoso, pero para aprender a perdonar, tenemos primero que aprender a desaprender. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que desaprender el día de hoy? Tenemos que desaprender la venganza. Uy, la venganza yo creo que es lo primero que a nosotros nos nace cuando una persona nos ofende, ¿no? De hecho, hay una frase que es muy curiosa, que se utiliza mucho aquí en Colombia, no sé si en otros países también se utilicen, pero que dice, ¿no? El indio espera, ¿no? Es decir, me la haces, me la vas a pagar. En el momento, digamos, más oportuno, yo me estaré vengando. Tenemos que desaprender esa venganza, porque mira, esa venganza desde pequeñito nos la están enseñando el mundo, nos las enseñan en la escuela y quizá también nos la enseñan los padres de familia. A veces es un poco curioso, ¿no? Cuando llega el niño del colegio y le dice, mamá, mi amigo me estaba pegando, mi amigo me estaba haciendo tal cosa, ¿no? ¿Y qué es lo que a veces la mamá le dice o el papá? No te dejes, también pégale, ¿no? Si te estaba pegando, pégale más fuerte y dile que tú mandas aquí, que tú no te vas a dejar. Y mira, desde pequeñitos a veces nos están inculcando el deseo de vengarnos de nuestros hermanos y de nuestros amigos. Es triste que a veces esa sea la respuesta de una persona mayor. A veces los padres de familia, cuando ya no pueden controlar a sus hijos, se dan cuenta del mal que les hicieron cuando eran pequeños, cuando les daban todo, cuando se reían a lo mejor de las groserías que el niño podía decir, ¿sí? Y después, cuando ya no tienen autoridad sobre ellos, se dan golpes de pecho y se dicen, ¿por qué no lo corregí en el momento debido? Y miren, ustedes como padres de familia tienen que aprender también, tienen que ser muy cautelosos con las palabras que utilizan con sus hijos, no importa la edad. Los hijos siempre serán esas esponjas que van a absorber todo, ¿sí? Y después eso es lo que ellos van a transmitir. Si en su casa los hijos reciben odio, van a transmitir odio. Si en su casa sus hijos reciben venganza, van a transmitir la venganza. Miren, cuando digamos en el tribunal eclesiástico, cuando alguna persona se acerca que quiere tramitar la nulidad matrimonial, lo primero que se le pregunta a esa persona es, dígame cómo fue su entorno familiar en su niñez. Ahí es donde nace prácticamente todo, porque cuando esa persona nos empieza a narrar, bueno, lo que pasa es que mi papá tenía 5 sucursales, tenía 5 queridas, ¿no? O que mi mamá también, digamos, tenía otro querido por ahí, o cositas así por el estilo. Ahí, desde esa perspectiva, nos podemos dar cuenta cómo a veces el ejemplo de los padres influye muchísimo en sus hijos y más tarde se va a repetir la historia. No voy a entrar en tema, pero a veces hablamos sobre los pecados generacionales, ¿sí? Que mi padre, mi bisabuelo, el tatarabuelo, etcétera, nos está pasando todo este pecado. Yo antes de hablar de pecado, hablaría del ejemplo. Nosotros muchas veces
recibimos ese ejemplo de nuestros seres queridos. Yo les cuento uno sencillo. A mi abuelo y a mi papá jamás les he escuchado decir una grosería enfrente mía. A mi abuelo, que en paz descanse, jamás le escuché decir una grosería, jamás, ¿no? Entonces, obviamente, yo crecí en un entorno donde las groserías no eran permitidas, ¿sí? Pero para mí, eso yo lo aprendí de mi familia. Mi papá también, él creció en un ambiente donde no se decían groserías. Y obviamente, para nosotros en la casa, decir una mala palabra estaba totalmente prohibido. Entonces, nosotros tenemos primero que aprender a desaprender, ¿sí? La venganza. ¿Qué otra cosa tenemos que desaprender? El odio, ¿sí? A veces nosotros vamos fomentando el odio y esto pasa sin que nos demos cuenta cuando los padres son divorciados. Es que tu padre es un borracho, ¿no? ¿Dónde comienzan o dónde aprenden los hijos a hablar mal de los demás? En la casa. ¿Por qué? Porque si escuchan hablar mal a la mamá del papá, ¿no? Típico, llega la mamá y empieza a hablar con la amiga y le dice, no, amiga, es que fíjate que mi esposo hizo esto, hizo lo otro, es un borracho, lo que sea, ¿no? Y el niño está escuchando, entonces automáticamente el niño va a pensar que eso está bien y desde ahí se les empieza a transmitir sin que nos demos cuenta el odio. Y ahí es cuando los hijos empiezan a odiar. O por ejemplo, cuando están separados, es que tu padre hizo esto, es que tu madre hizo esto, y es que esto, y es que lo otro. Y los niños van creciendo no en el amor, van creciendo en el odio. Tenemos que aprender a desaprender el odio. Después, el rencor. Dios mío, esta es otra cosa que necesitamos desaprender, ¿no? Desaprender el rencor. A veces nosotros nos quedamos siempre con ese rencor de una persona que nos ha hecho un gran mal. Qué bueno que Dios no piensa igual que nosotros, porque nosotros verdaderamente le hemos hecho cosas peores a Dios y sin embargo Dios no se ha vengado de nosotros, Dios no nos odia y mucho menos nos tiene rencor. Nosotros tenemos que desaprender estas cosas que nos impiden perdonar. ¿Qué significa perdonar? Soltar la carga, ¿sí? A veces cuando nosotros llevamos ese peso en nuestro interior, nos pesa muchísimo. Hubo un día un sacerdote que estaba dirigiendo unos retiros espirituales y resulta que en estos retiros espirituales se acercó un señor y le dijo, padre, era un señor o un muchacho, no recuerdo bien, le dijo, padre, yo tengo una dificultad, no puedo perdonar, ¿sí?, a una persona. Bueno, entonces el sacerdote le dice, te voy a poner un ejercicio, pero lo vas a tener que cumplir durante los 9 días en que duren los retiros espirituales. Bueno, padre, muy bien. Ve a la cocina, consigue una papa, ¿listo? Esa papa, lo primero que vas a hacer es pelarla, ¿ok? Pero tienes prohibido meterla en una bolsa de plástico, lo que sea, no. La pelas y con esa papa vas a cargar todo el día. Si te vas a bañar, te llevas la papa. Si vas al baño, te llevas la papa. Si vas a misa, te llevas la papa. Si vienes a la oración, te llevas la papa. Cuando te vayas a dormir, duermes con la papa. Y el muchacho se quedó como un poco extrañado. Bueno, ¿quién sabe qué querrá el sacerdote con todo esto? Fue, consiguió la papa, la peló y la empezó a cargar en el bolsillo, en la mano. Obviamente, cuando uno pela la papa, ¿sí?, empieza ya después del tiempo a expedir olores malucos, ya, digamos, empieza a sacar también el juguito. Después de 3 días que el joven ya no aguantaba, fue con el sacerdote y le dijo, padre, ya no aguanto más cargar esta papa. Huele mal, me mancha la mano, no me deja hacer lo que tengo que hacer, etc.
Y el sacerdote le dijo, pues eso es lo que tú tienes que hacer con esa persona a la que tú no has aprendido a perdonar. Suelta a esa persona, porque esa persona es como esa papa. No te deja dormir, no te deja vivir, no te deja descansar hasta que tú no sueltes esa papa. Es un ejemplo, la verdad, muy sencillo, pero que a cada uno de nosotros nos debe ayudar, porque también nosotros tenemos que aprender a soltar muchas cosas, o también soltar muchas personas que en algún momento de nuestra vida nos han hecho grandes daños. Tenemos que soltar esa papa, tirarla lo más lejos que podamos y liberarnos de esa carga para podernos llenar de Dios. A veces el perdón es difícil, pero para aprender a perdonar, lo primero que tenemos que hacer es desaprender. Y una vez que hemos desaprendido la venganza, el odio y el rencor, tenemos que soltar esas cosas que a nosotros nos hacen un gran mal para nuestra vida. Hoy la primera lectura nos dice que el Señor no se acuerda de nuestros pecados, que el Señor tiene una gran misericordia. Así como Dios no se acuerda de nuestras faltas y tiene una gran misericordia, también nosotros debemos imitar ese amor y esa amnesia misericordiosa por parte de Dios. También nosotros tenemos que aprender a perdonar a aquellas personas que en algún momento de nuestra vida nos han hecho un mal, o que quizá nosotros también le hemos hecho un mal. Hoy, queridos hermanos, que esta primera lectura de la profecía de Miqueas nos ayude a aprender a perdonar como Dios nos ha perdonado. Te vuelvo a preguntar, la primera pregunta que te hice al inicio de esta reflexión. Cuando te hieren a ti, ¿qué es lo que produces? ¿Produces perlas o produces otras cosas? Que así sea. Presente, si tú eres el dueño de todo, mi nada, mi Dios, yo te entrego a ti mi más grande tesoro. El vino y el pan que ofrecemos, creados por tus santas manos, las nubes que llegan a los campos, amor que doy a mis hermanos. Y ofrecemos el vino y el pan, nuestro esfuerzo y amor fraternal. Y ofrecemos los valles, los campos, los paisajes, los ríos, los cantos. Y ofrecemos el vino y el pan, nuestro esfuerzo y amor fraternal. Y ofrecemos los valles, los campos, los paisajes, los ríos, los cantos. El vino y el pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio, miren ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la antigua alianza, recibe y santifica las ofrendas de tus fieles, como bendijiste la de Abel, para que la oración que ofrece cada día, cada uno de nosotros en honor de tu nombre, sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Vicente, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por los que ofrecemos esta Eucaristía y por todas las benditas almas del purgatorio. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos podemos dar un saludo de paz. Señor, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Señor Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en este sacramento del altar. Quiero ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Jesús mío, no permitas que me separe de ti. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Santifícame, Cristo, con tu fuego sálvame, con tu sangre embriágame, Señor. Agua del costado de Cristo, dame, pasión de Cristo, confortame. Oh, buen Jesús, óyeme, entre tus heridas, respáldame, y no permitas que me aparte nunca de ti, y del maligno, por favor, defiéndeme, y en la hora de mi muerte, llámame, Señor, y mándame a ir a ti, para que con tus santos te pueda alabar por todos los siglos. Amén. Oremos. Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes has iniciado en los misterios del reino. Concédeles abandonar el pecado y pasar a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado para esta celebración de la Eucaristía. Recuerden que esta tarde nos vemos a las 6 para el rezo de las vísperas y no se les olvide que esta es la última semana en que estamos celebrando la Eucaristía directamente por Facebook. Ya a partir del domingo vamos a iniciar la celebración por YouTube. De todas formas, el link siempre va a estar colocado ahí en el perfil del Facebook del Padre Wilmar, ¿listo? Y también, digamos, en el perfil de mi parroquia, también va a estar ahí colocado el link para que se puedan meter. Simplemente le dan clic y automáticamente los lleva a la misa en vivo. No hay, digamos, no hay ningún problema que no tengan YouTube, la cuenta, etcétera, sino que desde ahí pueden aparecer sin ningún problema, ¿vale? Entonces nos estamos viendo, si Dios quiere, esta tarde para la Eucaristía, para la celebración de las vísperas a las 6 de la tarde. Mañana también los invito a que nos acompañen en esta Eucaristía. Celebramos mañana a María Magdalena, Santa María Magdalena. Vamos a conocer un poquito también de la vida de esta santa. Y bueno, nos estamos viendo si Dios quiere. Ponemos en manos de María esas intenciones que hemos colocado a los pies del altar. También se las presentamos a María para que ella las guarde en sus manos y también se las presente al Padre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me amas tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bajo el manto de Nuestra Señora estamos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes
y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.